que tienen demasiados problemas con la energía eléctrica y quieren eliminar a sus clientes de manera correcta a su respectivo hora de vencimiento. Aquí tenemos ya algunos planes. Cada plan cuenta con su respectivo script. Quiero aclarar, este script no lo desarrollé ni tampoco lo modifiqué, solo les estoy compartiendo. La ventaja de este script que cuenta con un monitor que supervisa si ocurrió un fallo eléctrico y elimina correctamente a ese código. Voy a cerrar esto, vamos a hacer la demostración. Aquí cuento con algunos códigos ya creados. Voy a tomar uno al azar. Abrimos el portal, usamos los datos y una vez conectados nos dará también aquí un comentario, la fecha, y en la parte de System Scheduler es donde se aloja el usuario, que es el código, y también aquí tenemos ya el monitor, que este monitor estará supervisando a este código. Ambos tienen la misma fecha y la hora que se ejecutará, solo que el monitor, repito, tiene 10 segundos de intervalo. Tenemos adelantado, ya que si esto detecta que el tiempo ya expiró, esto realiza el trabajo, ya que si es el horario correcto, esto se ejecuta primero y elimina al monitor. Pero si ocurre al revés, que el tiempo ya expiró, este detecta y se eliminan ambos. Aquí tenemos también ya lo que llamamos activo, su respectiva cookie. Esto tienen que tener esta configuración en la parte de server profile. Tienen que tener estos activos. Esto deben de deshabilitar la cookie, solo Mac Cookie, ya que es la que se encarga para los planes, que es esta parte, para que trabaje correctamente. Voy a... Aquí tengo alterado el reloj, ya que estaba haciendo algunas pruebas y dejé adelantado la fecha. Como tenemos, voy a corregir el reloj. Revisamos la parte de System Scheduler. Esto no debe de eliminarse, ya que detectará que falta para llegar a mayo 18. Pero vamos ahora sí vamos a cambiar la fecha. Vamos a colocar mayo 19 para que vean que el monitor realice el trabajo. Aplicamos OK. En la parte de log, aquí debe de darnos este comentario. Vamos a esperar algunos segundos. Ya, y lo tenemos. Ya el monitor hizo su trabajo. Si pasamos a la parte de System Scheduler, ya se eliminaron. En la parte de Users también debería estar ya eliminado. Revisamos activos también y
cookies. Como ven, es algo muy práctico, así evitamos que el cliente se vuelva infinito. Ahora vamos a pasar para los que quieren trabajar con tiempos pausados. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que el plan que quieren contratar es de, vamos a suponer que 2 horas. Vamos a darle OK y voy a crear antes, solo que aquí muy importante, ya ustedes van a definir qué tiempo, ya que aquí definimos que 2 horas le van a dar a ese cliente y ustedes van a decidir si le van a dar un día entero, 2 días o 3 días. En este caso vamos a colocar un día, pero antes vamos a corregir el reloj. Ahora sí, vamos a hacer un copy en el ejemplo de un día, 2 horas, y tienen que el tiempo determinárselo en todo ese día. Hacemos el copy, aquí colocamos 2 horas pausadas. Revisamos en esta parte, es muy importante, ya ustedes aquí, a mí siempre me tengo este problema, al seleccionarlo se me desaparecen las casillas. Como corrijo es volver a seleccionar en general y ya me aparece. Eliminamos esto, lo dejamos tal como está. Vamos a dejar 2 minutos, ustedes deciden. Aplicamos, perdón, aplicar. Ahora sí, seleccioné copiar y ahora sí ya tenemos nuevamente ya el plan. Esto será pausado y estará en el script de un día. Ahora sí, en la parte de los códigos ustedes tienen que colocar correctamente con su software el profile, que es el de 2 horas pausadas, pero no equivocarlos, confundirlos. Ahora sí, vamos a volvernos a loguear. Copio el código. Un error. Voy a volver a generar estos códigos. Voy a utilizar el generador en este caso. Aquí podemos cambiar, voy a crear 10.
Les pido disculpas, se me apagó la máquina, tuve que volver a encender y comenzar de nuevo en la parte donde nos quedamos. Satisfactoriamente guardó el transcurso del video y aquí transcurrió algo de tiempo. Vamos a abrir la parte de hotspot, user. Ahora sí voy a crear los códigos en el generador para acelerar rápidamente la creación y aquí tenemos. Voy a tomar una al azar. Damos los datos y aquí tenemos ya el comentario. Aquí me está indicando días, pero en realidad es recuerden que es la copia del script de un día, ya que el plan es de 2 horas pausadas, pero pueden terminárselo en todo un día. No se vayan a equivocar esta parte. Y aquí nos está indicando también, ya que aquí es muy importante colocarle el limit time, que es el total de tiempo que va a durar este cliente. Si se desconecta en esta parte es donde nos indica el tiempo que ha consumido. En esta ocasión, como sigo conectado, no me indica todavía, pero si se me desconectara indicaría aquí el tiempo. Voy a desactivarme, revisamos y efectivamente aquí tenemos el tiempo. Ahora pasamos en la parte de scheduler. Al igual tenemos el usuario y el monitor, solo que en esta parte nos está indicando que vencerá en mayo 17 a las 4:13 con 24 segundos. Así que voy a acelerar el proceso alterando el reloj. En este caso voy a colocar 18, un ejemplo, o vamos a colocar 17 y vamos a tomar esto como referencia. Aplicamos y ok. Ahora el monitor hará su trabajo en detectar que el tiempo ya expiró y se va a agregar en esta parte del ojo y ahí lo tenemos. Efectivamente eliminó satisfactoriamente. El monitor realizó correctamente la eliminación. Revisamos nuevamente y ya no tenemos a ese código. Ahora tratamos de navegar y ya no nos permite. Regresamos a activos, nos ha eliminado y la parte de cookies. Ahí ya nos está pidiendo de nuevo los datos para volvernos a loguear. Pues eso ha sido todo. Estos scripts se los dejo en la descripción del video. Nos vemos en un próximo. Estén bien.